Hola, hoy continuaremos con el manga del Salvador de la Sangre Divina, o mejor conocido por todos ustedes como el manga de Subaru. Hace 1000 años atrás, en otro mundo, justo en el Palacio Real del País de Verde Oscuro, un pequeño niño se encontraba gritando el nombre de su padre. Y este niño es nada más y nada menos que Carrion. Su padre, al observarlo, le preguntaba si otra vez se había saltado el entrenamiento para colarse en la ciudad. Y además, ¿quién era ese niño que se encontraba acompañándolo? Carrion le dijo a su padre que lo había recogido en la ciudad y no tenía a dónde ir. Le preguntó a su padre si acaso podrían criarlo en el palacio, a lo que su padre confundido le preguntaba el por qué hacía algo como eso. Aún así se calmó por un momento, pero le pidió al pequeño niño que se acercara a él un momento. Acercándose al chico, el padre de Carrion le dijo que tenían la misma altura, y sus 5 sentidos estaban en buen estado. Carrion no comprendía qué era lo que estaba diciendo su padre, entonces este último le preguntaba al niño recién llegado que cómo se llamaba. El chico inmediatamente respondió que su nombre era Campanella. El hombre le dijo que estaba bien, llamándolo por su nombre le dijo que a partir de ese día viviría en el palacio. El hermano de Carrion, confundido, le preguntaba a su padre qué era lo que estaba haciendo. El hombre le dijo a su otro hijo que no tenía de qué preocuparse, ya que no estaba siendo amable con el chico. Observándolo fijamente, le dijo a este último que a partir de ese momento, para ese príncipe de allí, él sería su doble. Carrion no comprendía a qué se refería a su padre, pidiéndole a este último que esperara un momento, pero el chico inmediatamente le respondió que lo comprendía. Campanella mencionaba que lo había comprendido, entonces dedicaría toda su vida por el señor Carrion. Carrion se sentía preocupado por lo que acababa de crear de repente. Ahora, de regreso al presente, observamos cómo alguien se encontraba utilizando el puño de la muerte. Nos comienzan a explicar que esta es una habilidad que crea ondas de choques y es un arte marcial hecho por Carrion. El choque penetra al interior del objetivo y hace que éste se autodestruya desde el interior. Esta es una habilidad altamente versátil que causa daño sin importar la dureza del objetivo. Entonces, una batalla entre maestros de las ondas de choque que chocan entre sí terminan cancelándose entre ellas. Ambos oponentes se miraban fijamente en ese momento. La pelea lentamente terminó convirtiéndose en un concurso de puñetazos limpios. Mientras Carrion reía como un desquiciado, mencionaba que eso le parecía genial. Incluso después de dormir durante miles de años seguía siendo bastante agudo, llamando a esta persona por su nombre, Campanella. Al escuchar ese nombre Campanella le dijo a Carrion que entonces ese es su nombre. Carrion se veía sorprendido y luego le dijo a Campanella con una expresión de nostalgia que así es, lo había olvidado todo. Carrion le dijo a Campanella que él en aquel entonces fue parte del Rey del Verde Oscuro, y él era su séquito personal, literalmente era su doble. Y en esa época ambos eran buenos amigos, aunque Campanella parecía no comprender del todo las palabras de Carrion. Este último nuevamente terminó llamando la atención de Carrion, lo que hizo que Campanella comenzara a sorprenderse. Carrion le dijo a Campanella que él jamás lo perdonaría por lo que había hecho, ya que él fue empujado a las profundidades de la desesperación. Mientras Campanella se encontraba practicando para imitar de la mejor manera posible a Carrion, este le preguntaba a este último si acaso lo estaba haciendo bien, a lo que Carrion le dijo que eso le daba vergüenza. Carrion le dijo a su doble que tenía que estirar la lengua 3 centímetros afuera más, a lo que el hermano de Carrion le dijo que eso era suficiente. Además, le pidió a su hermano que no fuese tan imprudente. Carrion le dijo a su hermano que de qué se encontraba hablando, ya que el chico tenía que convertirse en un doble increíble. Aunque justo en ese momento algo inesperado terminó ocurriendo, una imponente criatura comenzó a alzarse por encima de todas las personas del reino del Verde Oscuro. Carrion, confundido observando a esta criatura, preguntaba qué era eso. Mientras que a la distancia, al parecer, alguien se encontraba controlando a esta criatura utilizando una de sus habilidades. Esta habilidad tiene por nombre Dios de la Pobredumbre. En ese momento, una sustancia viscosa comenzó a descender sobre Carrion, su hermano y su doble. Pero lo que no se imaginaban los chicos era que aquella sustancia estaba tratando de envolver completamente el reino del Verde Oscuro. La variación de la habilidad tiene por nombre Madre Tierra Nertus, y solo el golpe de un monstruo desconocido fue capaz de borrar su país entero en un instante. Y finalmente Carrion fue rescatado por vencedor. Después de eso, todos se convirtieron en miembros del país del arco iris, y recordaron en ese entonces que Campanella también había sobrevivido, aunque Carrion le dijo a Vencedor que ahora el país de Verde ya no existe, por lo cual es libre, ¿y acaso el chico no lo sabía? Campanella le preguntó a Vencedor que a qué se refería con eso. Él dijo que viviría toda su vida como su primer ayudante, así que tenía que cumplir su deber, y es su sustituto en casos de emergencia. Y ahora le pedía a Carrion que lo enseñara el puño cadáver, mientras eran observados por Vencedor y el hermano menor de Carrion. Carrion le dijo al chico que entonces lo podía comprender y era momento de comenzar con la práctica. Carrion le sigue relatando a Campanella que en aquel entonces fueron días maravillosos.
Pero justo cuando estaban por llegar a la cima, los administradores decidieron realizar sus ataques e intentaron acabar con ellos, aunque por supuesto lucharon contra los administradores, pero no podían ganar contra los inmortales y entonces fue cuando ocurrió lo inevitable. En la misma cueva en la cual se encuentran actualmente, observamos cómo Carrion se encontraba malherido en el interior de la misma y alguien se venía acercando lentamente a él. Carrion reconoció a esta persona, era Campanella. Pero Campanella, observando a Carrion, también se veía malherido. Esto último terminó llamando la atención de Carrion. Carrion se disculpó con Campanella por tener que mostrarle algo como eso. Eso era realmente lamentable, pero Vencedor pudo escapar al trono. Y como Vencedor pudo escapar con vida, Carrion le pedía a Campanella que fuese la mano derecha de Vencedor, ya que él no podría moverse de ese lugar. Al escuchar eso, Campanella le dijo a Carrion que era una pera pero no podía cumplir sus expectativas. Carrion, confundido, le preguntaba a Campanella que a qué se refería. Campanella comenzó a explicarle a Carrion que si acaso no recordaba aquel tesoro del País Dorado, pues él se había encargado de robarlo. Y ahora lo utilizaría para sellar a Carrion. Carrion le preguntaba de qué diablos se encontraba hablando. Campanella le dijo a Carrion que si paraban todas las actividades deberían de poder engañar a los administradores. Así que por favor tenía que pasar mucho tiempo sanando su cuerpo y su espíritu, y tenía que ponerse como objetivo regresar con el verdadero antepasado. Al escuchar sus palabras, Carrion iba a intentar reírse, pero la sangre no se lo permitió. Carrion le dijo que entonces para mantenerlo con vida se había colado en la tesorería, realmente era imprudente. Campanella le dijo que el formidable Caballero Dorado era un guardián bastante fuerte, el cual casi acaba con su vida. Luego de aquello, Carrion seguía pensando en aquel sello, eso también estaba bastante bien. Y entonces, algún día, hombro a hombro, ambos terminarían luchando. Antes de quedar completamente inconsciente, Carrion le dijo a Campanella que entonces estaría con él después de todo. Campanella le dijo a Carrion que eso le parecía maravilloso, despidiéndose así de su lord. Campanella le dijo a Carrion que si él le dijera la verdad acerca de ese tesoro ni siquiera lo perdonaría. Y aún así, él había recogido a un huérfano como él. Y gracias por eso y por haberlo tratado como un verdadero hermano. Además del hecho de que nunca dejó de verlo como un gran amigo. Aún así, en el presente, Carrion peleaba y gritaba que el efecto de ese objeto realmente era sorprendente. El objeto no estaba completo hasta que su cuerpo fue absorbido por él. Candelero de la Guardia del Tesoro, artículo consumible. Condición número 1, solamente es efectivo si el objetivo está muerto. Condición número 2, el alma del objetivo se reparará a cambio del cuerpo del usuario. Condición número 3, el alma del usuario permanecerá en el cuerpo del objetivo y lo protegerá hasta que su dueño regrese. Carrion le gritaba a su compañero que terminó perdiendo su memoria y su personalidad, convirtiéndose simplemente en una marioneta para proteger su cuerpo. Esto para Carrion era algo verdaderamente imperdonable, por lo cual no perdonaría a Campanella por lo que había hecho. Nunca lo perdonaría por esto, dejando a Campanella confundido por todo lo que estaba escuchando. Pero en ese momento terminó recibiendo un poderoso puñetazo de Carrion que lo puso a bailar un cha-cha-cha. Campanella en esa situación comenzaba a mencionar que no estaba entendiendo absolutamente nada, y la historia de ese momento era una hermosa historia sobre un señor y su ayudante. Pero aún así se sentía bastante angustiado, ya que ¿por qué no se encontraba satisfecho? Carrion le gritaba a Campanella que porque él que era alguien tan preciado para porque había entregado su vida de esa manera, porque no pudieron simplemente seguir viviendo juntos como amigos como lo estaban haciendo hasta ese momento. Fue entonces en ese instante que Campanella dijo el nombre de Carrion, llamándolo señor Carrion. Pero antes de que Campanella dijera algo más, Carrion terminó proporcionándole un poderoso puñetazo, siendo este un puño cadáver, el cual tiene la variación de entierro en el cielo. Carrion realmente le estaba dando todo para dejar completamente inconsciente a Campanella, mientras se encontraba llorando pues sabía que luego de que recuperara su cuerpo terminaría perdiendo a un preciado amigo. Vencedor, en otro lado, se encontraba mencionando el nombre de Carrion. Vencedor le preguntaba a Carrion qué era lo que había hecho. Este suceso se está llevando a cabo un poco antes de que Subaru y los demás comenzaran a luchar en contra de la facción oscura, encontrándonos por supuesto en el mar de la Brillantina. Carrion, tumbado sobre la mesa, le mencionaba a Vencedor que ahora mismo se encontraba acordándose de Campanella, y tal vez sea porque el alma de Subaru se estaba volviendo más estable a medida que crecía, pero ahora había estado recordando esos días con mucha más frecuencia. Cosas como por ejemplo que a ese tipo le encantaba mucho el sake, o tipo en qué estaría pensando su amigo en ese momento. Pero ¿por qué Campanella? Porque él lo había dado todo para poder protegerlo. Vencedor le dijo a Carrion que tenía que esperar por un momento. Justo en ese instante algo venía descendiendo del cielo a una gran velocidad. Sayaka terminó aterrizando en ese sitio de cara mientras le pedía a Carrion que esperara un momento. Le mencionó a Carrion que ese tipo no se contenía para nada y no importaba quién sea él.
Pero justo en ese momento, Vencedor terminó llamando la atención de todos los presentes. Vencedor comenzó a decir que todos los nacidos abrazándose solo a sí mismo en este mundo estaban completamente solos, y al evaluarse a sí mismos más que cualquier otra cosa, pueden saber si tienen la suerte de algún día quizás encontrar a alguien más importante que ellos mismos, aunque eso conlleva deshacerse incluso de su preciado yo, lo cual no sería considerado una pérdida. Aunque esta cosa llamada vida, quienes la encuentran son verdaderamente felices. Y eso es lo que cree Vencedor, lo cual terminó calmando un poco a Carrion de toda la angustia que estaba sintiendo. Vencedor le preguntaba a Carrion que por qué creía que Campanella se había ido. Carrion le dijo que bueno, aunque eso podría ser comprensible, aún así ellos debían de estar juntos. Y así era como lo quería sentir Carrion, sintiendo nostalgia recordando los momentos junto a su compañero. Carrion seguía pensando que Campanella fue para pero inmediatamente cambiamos de escena y vemos como Carrion le estaba dando el puño de cadáver en el rostro, regresándonos nuevamente al presente, dándole entonces el entierro en el cielo. A pesar de estar triste por todo lo que estaba haciendo, Carrion seguía pensando en su compañero Campanella. Carrion se preguntaba cómo Campanella, el cual era importante para él, terminó haciendo algo como eso. Campanella en ese momento terminó llamando la atención de Carrion. Mientras una energía comenzaba a salir de su cuerpo, Campanella le dijo a Carrion que lo podía recordar. Comenzó a decirle a Carrion que para poder proteger su cuerpo ha pasado miles de años en ese sitio, y de alguna extraña manera se sentía muy orgulloso. Se había dedicado a esa misión y no quería arrepentirse de absolutamente nada. Carrion, al escuchar las palabras de su compañero, no pudo evitar sentirse mal. Campanella, sorprendido y emocionado, le preguntaba a Carrion si el momento finalmente había llegado. Entonces, finalmente se encontraba allí para liberarlo, ¿no? Luego de cerrar sus ojos y tratando de calmarse, Carrion le dijo a su compañero que así es. Había vagado por mucho tiempo como una simple alma, pero finalmente había encontrado esperanza. Y a partir de ese momento ellos finalmente irían a la guerra contra los administradores. Estas impactantes palabras tuvieron un peso bastante significativo en Campanella, el cual no pudo contener las ganas de comenzar a llorar. Vencedor, colocándole su mano en el hombro a su compañero, le dijo que definitivamente iban a ganar, y además le pidió que se encargara de descansar en paz sin ningún tipo de remordimiento ni preocupación, ya que como su compañero le había permanecido leal hasta el final, y estará eternamente agradecido por su amistad. Palabras que finalmente terminaron alcanzando el alma de Campanella. Este último no pudo evitar sentirse muy emocionado. Campanella le dijo a Carrion que entonces desde el mar del caos eterno estaría esperando las noticias de su victoria, su primer y único maestro, comenzando a abandonar lentamente el cuerpo de Carrion. Mientras el cuerpo de Carrion comenzaba a desplomarse lentamente, antes de que tocara el suelo, el mismo Carrion terminó sujetándolo. Y como si su amigo todavía pudiera escucharlo, le dijo que estaba bien, entonces tenía que mirarlo atentamente. Mientras una gran cantidad de energía comenzaba a emanar de ambos cuerpos, se nos comienza a relatar que el rey Ghoul Carrion había regresado a su cuerpo. Cambiando de escena, seguimos en el inframundo, pero ahora nos encontramos en el mar de la obsidiana, donde anteriormente Sayaka se encontraba peleando con Hirasaki. La chica, al darse cuenta de que había quedado sola, comenzó a decir que Hirasaki se había ido. La chica escuchaba como Ludwig mencionaba que al parecer entonces lo que había dicho Subaru era cierto, que el rey Ghoul había ido nuevamente al otro mundo. Y suponía entonces que este había decidido regresar a su cuerpo original, y ahora Hirasaki Renji perdería el contacto con el otro lado por un tiempo. Ahora estaba volviendo en ese momento a su cuerpo original. Sayaka dijo entonces que al parecer todo estaba yendo según lo planeado. Killin, que se encontraba delante de la chica, le dijo a esta que no tenía que preocuparse por no tener un compañero de entrenamientos. Este comentario por supuesto llamó la atención de la chica, mientras que Killin le mencionaba que hasta la batalla contra los administradores tenía que depender de él el resto de su entrenamiento. Aunque la chica no parecía preocupada como lo estaba en el principio. La chica recordó aquellas palabras que le dijo Carrion, donde ésta podría casarse con Subaru, vivir junto a este y pasar todo el resto de su vida juntos. A pesar de tener aquella grieta en su mano, la chica terminó apretando su puño con mucha fuerza, mientras le mencionaba a su maestro que estaba bien, entonces se lo dejaría todo a él. Cambiando de escena, volvemos nuevamente hacia donde se encontraba Carrion, el cual venía saliendo de aquella cueva y al lado de este venía Hirasaki. Saya terminaba saludando a Carrion al verlo salir de aquel sitio completamente intacto. Aunque, ¿por qué se veía de esa manera? Carrion le dijo a Saya que no lo comprendía exactamente, pero quizás se deba a que había permanecido demasiado tiempo dentro del cuerpo de Hirasaki. Y había sido mucho más tiempo de lo que se había imaginado, y al parecer su forma física decidió permanecer un poco más apegada al alma de Hirasaki. Aunque bueno, de todos modos su antigua maldición había regresado, mostrándonos todo el poder que emanaba Carrion, que se podía ver incluso a la distancia. Todos se encontraban sorprendidos ante la poderosa energía que desprendía Carrion, e incluso el mismo Hirasaki no se lo podía creer.
Carrion le preguntaba a Hirasaki qué opinaba, ¿acaso estaba enloquecido ahora por ver su majestuoso poder? El chico le dijo que eso realmente era asombroso. Entonces, ese de verdad era el otro mundo, ignorando completamente las palabras de Carrion. Carrion le preguntaba si entonces eso era lo que lo tenía sorprendido ahora mismo, y parecía que era su primera vez llegando a ese sitio después de todo. Saya llamó la atención de ambos y le dijo que ahora, llamando la atención de Carrion e incluso la atención de Hirasaki, pero por supuesto llamándolo por el apodo de Chico Torpe. La chica, levantando sus prendas, le dijo a los dos que por favor se unieran a su colección de ejemplares. La habilidad que estaba utilizando Saya en ese momento tiene por nombre especímenes de muestra. La chica comenzó a decirles que antes de la batalla quería aumentar sus ejemplares lo máximo posible. Ambos entonces terminaron entendiendo su idea. Carrion comenzaba a decir que entonces bien, al parecer Vencedor había hecho un excelente trabajo, así que podían conocer al administrador ahora mismo, mostrándonos cómo al parecer Vencedor se encontraba en otro sitio completamente diferente. Con algo de intriga en su rostro, Vencedor comenzaba a mencionar que no se esperaba que estuviese de nuevo en un sitio como ese. Y tal vez ahora parece que las cosas realmente podrían salir bien. Y ahora su vida la cual no había tenido ningún tipo de sentido, quizás termine encontrando alguno pronto. Alguien le preguntaba a Vencedor qué significaba la vida para él. Aunque bueno, era algo así después de todo, esto llamó la atención de Vencedor. Esta persona seguía mencionando que McDoom lo terminó llamando monstruo, siempre esperando algo que no regresaría. Amar algo más de lo que se ama a sí mismo. Pero después de un tiempo lo que había amado no dejaría que le hiciera daño, tal vez por el bien de esa persona. Y quería destruir todo lo que se encontraba a su paso. Al parecer, las palabras de esta persona misteriosa estaban colmando la paciencia de Vencedor lentamente. Aunque luego de un rato Vencedor terminó calmándose y llamó a esta persona por su nombre, Ray Bradbury. Creo que lo estoy pronunciando mal, discúlpeme si lo estoy haciendo. Vencedor le dijo a esta persona que así era. Mientras que la extraña persona misteriosa le dijo a Vencedor que al parecer había leído libros sobre el mundo humano como le había dicho. Una novela es un producto de la imaginación manchado en el papel con tinta. Y esa llamada obra maestra le parecía bastante interesante, sujetando un libro en sus manos. El hombre comenzaba a mencionar que esa historia era como si se tratara de Vencedor, preguntándole a este si acaso no lo creía. Esa persona terminó llamando a Vencedor su vampiro, y además había pasado bastante tiempo. Y ahora no podía recordar cuándo terminaron haciéndose uno solo ambos. Vencedor le dijo a esta persona que sabía perfectamente por qué lo había llamado, así que tenía que darle una mano, llamándolo Operador Elfis. Y además, por supuesto que lo iba a hacer. El administrador le dijo a Vencedor que entonces tenían que hacer un trato ahora mismo. Sí, de cualquier manera debían de hacer un trato. Y ahora, para ser precisos, nos comienzan a relatar que un administrador es una colección de almas. Así como el cuerpo humano está formado por células, un administrador está compuesto por decenas de billones de almas, fusionándose para formar un solo ser. Y debido a los desequilibrios entre estas almas existe el orden, el caos, la ira, la tragedia y la individualidad. Y las almas pueden combinarse o separarse según su estado de ánimo. Ahora, el desequilibrio del administrador Elfis es la curiosidad. Elfis le preguntó a Vencedor que en el último tiempo que había utilizado para hacer un trato. Dijo que así era, lo había recordado perfectamente, les había robado la muerte a todos ellos, a todos sus chicos. Todos estos comentarios no hacían más que enfurecer cada vez más a Vencedor. Pero honestamente ya estaba cansado de todo eso, ya que originalmente quería experimentar el dolor de no morir nunca, pero va por ahí tratando de desafiar a los administradores con sus amigos. Y eso para él había sido bastante entretenido, pero le dieron una orden disciplinaria y ya lo regañaron. Vencedor le dijo al administrador que eso no le importaba para nada, y este último simplemente comenzaba a reír. El administrador, observando a Vencedor, le dijo a este último que siempre lo hacía sentirse feliz. Y ahora le parecía más interesante, así que debían de cooperar. Si se vuelve aburrido, entonces terminaría acabando con la vida de Vencedor inmediatamente. Cambiando de escena, nos encontramos ahora en el mundo humano, el domingo 24 de diciembre, en la residencia de Tsunemori Ginga. Justo en el momento en el que el chico abrió su puerta, 3 personas terminaron deseándole una feliz Navidad. El chico, confundido, le preguntaba al administrador de los edificios qué era lo que estaba haciendo. Esta persona le dijo a Ginga que iban a tener una fiesta de Navidad, dejando al chico bastante sorprendido. Ginga le dijo que aún así son enemigos, entonces ¿qué era lo que estaba haciendo? Un rato después, este grupo de personas terminó irrumpiendo en la casa de Ginga, dejando al chico bastante sorprendido. El chico les gritaba que no tenían que entrar sin más, mientras que la chica le mencionaba que ese era su trabajo, preguntándole si acaso no lo sabía.
y es para informes provisionales sobre el nivel de escape y de vigilancia. Y además, allí se llevaría a cabo la fiesta de Navidad. Ginga comenzó a decir que eso tenía que ser una vil mentira o algo similar. Luego de maldecir, el chico inmediatamente terminó utilizando la comunicación del alma para comunicarse con Subaru. Aunque en ese momento Ginga se daba cuenta de que esto era completamente inútil. Ok, creo que me equivoqué. Estas personas no parecen ser administradores de la residencia en la que vive Ginga, sino que son más bien administradores de la organización de los Ojos Azules. La chica le dijo a Ginga que cuando ellos se encuentran cerca no pueden utilizar la comunicación del alma para hablar entre ellos. Y es exactamente lo mismo de la última vez. Sorprendido, Ginga les preguntaba qué era lo que estaban haciendo, ya que estaban haciendo preparativos para una fiesta de Navidad. Uno de los presentes le preguntaba a Ginga si podía utilizar su hervidora, a lo que el chico le mencionaba que no tenía límites para decir las cosas, pero inmediatamente comenzaron a utilizarla. El chico que había calentado la tetera utilizando su poder le mencionaba a Ginga que ahora sí estaba lo suficientemente cálido. Inmediatamente le dijeron a Ginga que ahora bien, era momento de sentarse y ponerse a hablar un poco. Comenzaron a decir que habían pasado 2 semanas desde entonces, ¿y acaso se había vuelto mucho más fuerte? Ginga le dijo que no iba a revelar nada que el enemigo pueda aprovecharse, preguntándole si acaso no lo sabía. Inmediatamente el chico del café comenzaba a reír a carcajadas. El chico comenzó a decir que era como había dicho uno de sus compañeros, Ginga realmente es un buen chico, no revelaría su mano, no revelaría nada y tomaría todas las precauciones posibles, preguntándole si acaso eso era lo que estaba pensando. Ginga les preguntó que por qué no habían ido directamente con Subaru o con otra persona. Y además, hay 3 de ellos en ese sitio. La chica comenzó a decirle a Ginga que eso era porque él es el más honesto de todos ellos y pensaban que podrían reunirse y disfrutar más fácilmente con él. Ginga no comprendía realmente a qué se referían estas personas. Mientras comían pastel comenzaban a decir que según su plan habrían matado y torturado a sus parientes, pero no tenía nadie a quien ellos pudiesen matar, así que no había mucho de qué hablar. Ginga les dijo que entonces lo podía entender. Y preguntó si era exactamente lo mismo con los demás, a lo que la chica le dijo que por supuesto. Ginga dijo que entonces sus amigos no lo dejarían pasar por lo que él estaba haciendo. Y si lo necesitaban, él podría pelear contra ellos ahora mismo, llamándolos administradores. Una de estas personas inmediatamente terminó levantando todas las cosas que habían en la mesa y la chica de antes terminó acercándose lo suficiente a Ginga, cortando toda la distancia que había con este. Observándolo fijamente, la chica le dijo mirándolo a los ojos que parecía que había estado preparando una carta de triunfo bastante fuerte. Y estaban tan tranquilos tan solo después de 2 semanas. Aunque después de todo eso le parece bastante bueno. Y a su mirar parece ser que todos ellos se habían vuelto lo suficientemente fuertes. Y los administradores estarán bastante alegres de tener sus cabezas delante de sus mesas. Aunque a ella Ginga le pareció un humano bastante lindo ya que podía ver todo reflejado en su cara. Le preguntó a Ginga si acaso lo podía entender. Extraer información de un sujeto es una especie de habilidad. Otro de los presentes le dijo a su compañera que entonces todavía tenía mucho que aprender, llamándola jefa. Confundido, Ginga preguntaba qué era lo que pasaba con estas personas. Otra de las chicas comenzó a mencionar que los administradores es una organización cooperativa, y porque esa es una empresa iban a la casa de sus objetivos si así era necesario. Y también iban en busca de nuevos empleados. Pero ahora bien, porque es una cooperación, hay facciones en la empresa, preguntándole al chico si acaso no lo sabía. Confundido, Ginga preguntaba que a qué se refería con facciones. La chica comenzó a decir que los 3 apoyaban al presidente, por lo que cumplen con la regla de no matar en un mes. Pero la facción del vicepresidente no espera. Al mismo tiempo observamos en la calle a alguien que se encontraba caminando tranquilamente con una vestimenta bastante llamativa mientras se encontraba silbando. Esto ocurre al mismo tiempo en el apartamento de Hirasaki, donde Subaru se encontraba celebrando con sus amigos la Navidad. Aunque no eran sus amigos, sino que son los viajeros de otros mundos los cuales se encontraban en la casa de Subaru. Estos habían llegado y al parecer habían preparado un gran banquete para comer todos juntos. Todos se veían bastante felices comiendo. Uno de los chicos comenzaba a hablar, mencionando que había pasado un tiempo desde que tenía una fiesta de Navidad, por lo cual le parece bastante impresionante. La chica dijo que le pareció un poco decepcionante, preguntando si ese realmente es el momento oportuno para una fiesta. El chico de antes le dijo que aún así habían estado cocinando mucha comida en casa, y habían estado despejando las grietas, así que por la noche en ese día era momento de aprovecharlo, así que esa noche deberían de pasarla bastante bien. Subaru se veía bastante emocionado, mientras que por otro lado Kyoudu mencionaba que planeaba descansar un poco. El chico le dijo a Kyoudu que aún ni siquiera habían rezado o orado por la comida. Al escuchar todo esto, Subaru gritaba que entonces era momento de buscar un pastel para la Navidad, a lo que todos le respondieron que por supuesto. La chica mencionaba que al parecer la persona más emocionada con todo ello era Subaru, a lo que el chico dijo que también pensaba lo mismo.
Y al parecer, esa era la primera vez para Subaru celebrando una verdadera Navidad, preguntándole al chico qué era lo que opinaba. La chica preguntaba si acaso eso era cierto, a lo que Subaru emocionado gritaba que sí, por supuesto que sí, entonces él iría a abrir la puerta ahora mismo, ya que alguien se encontraba tocando. En el momento en el que Subaru se acercó a la perilla, algo cambió en este y su expresión se volvió un poco más rígida. Inmediatamente, Subaru terminó alejándose de la puerta y luego vemos cómo múltiples destellos aparecían alrededor de la puerta para luego ser cortada en múltiples fragmentos junto con la parte del piso. Subaru observaba fijamente a esta persona, era el mismo hombre que se encontraba silbando anteriormente. Todo en aquel apartamento comenzaba a cortarse debido a la habilidad cortes de grieta. Mientras todos observaban lo que estaba ocurriendo, el chico preguntaba qué es eso, parece ser una ruptura dimensional o algo similar. Fue entonces que una gran explosión se hizo presente y observamos cómo todo el apartamento había quedado reducido a simplemente escombros y múltiples pedazos. Subaru y el resto lograron salir sanos y salvos del interior del edificio. El chico de antes mencionaba que bueno, podrían mirar eso, parece que todos todavía estaban con vida, aunque antes no habían señales de ruptura ni nada parecido. Esta persona es uno de los miembros de la organización de Ojos Azules, un empleado, su nombre es Sugnak, y es de la facción del vicepresidente. Hyodu, al observarlo, mencionaba que entonces pertenece a la organización de Ojos Azules. Subaru, al verlo, mencionaba que entonces se trataba de un administrador. Subaru comenzó a decirles que los últimos habían dicho que atacarían dentro de 2 semanas. Esta persona, comenzando a descender, mencionaba que el enfoque del presidente era demasiado suave, pero antes de que terminara de descender, múltiples ataques terminaron alcanzándolo de varias direcciones. Fue entonces que una gran explosión se hizo presente y esto había sido obra de Andraste y Hyodu. Ambos observaban fijamente hacia donde se encontraba su oponente, el cual al parecer había salido completamente ileso. Este comenzaba a mencionar que se habían vuelto bastante fuerte, pero él sigue siendo un administrador, y los ataques normales no le dejan ni siquiera un solo rasguño. Pero antes de que pudiera decir cualquier cosa, un ataque repentino terminó haciéndolo cerrar la boca. Se quedó en silencio ante el ataque de aquel chico, pero al final esto no tuvo ningún tipo de efecto sobre él. El hombre mencionaba que había dicho que era un completo desperdicio, necesitaba aprender a hacerlo una vez más. Y además, él estaba utilizando auriculares en ese momento. El chico comenzaba a pensar que al parecer su ataque había sido completamente nulificado. Y así que ese es un verdadero administrador. Hyodu le dijo al chico que tenía que tener mucho cuidado, ya que no podían defenderse de una ruptura dimensional. Andrastre le dijo al chico que entonces lo podía entender y rápidamente terminaron llamando la atención de Subaru. Mientras se preparaban para pelear, Hyodu le dijo a Subaru que iban a estar rotando como apoyos mientras él se encargaría de acabarlo con su maldición. Luego de cerrar sus ojos por un momento, Subaru terminó activando su versión vampiro para rápidamente mencionar que estaba bien. Entonces tenían que derrotarlo justo en ese sitio. El de los ojos azules llamó la atención de todos los chicos y les mencionaba a estos que no tenían que subestimarlo, ya que él es un administrador, llamándolos a todos peces pequeños. Y bueno chicos, mi nombre es Peguito, espero que hayan disfrutado del video y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.